Comenzamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta semana de Notafilia dedicada al licenciado José Antonio Batis Vázquez. Hoy es nuestra cuarta sesión, nuestra cuarta conferencia y en este caso pues tenemos un invitado que nos engalana de una manera impresionante en este seminario. Pues todos conocemos muy bien a Ricardo de León Tallabas y me permito, antes de comenzar, pues darles nuevamente la bienvenida y agradecerle especialmente a Ricardo que se haya unido a este proyecto de la Semana de Notafilia. Quiero comenzar presentando a Ricardo, que evidentemente es un hombre muy conocido y hablar de él, pues es un honor de verdad. Ricardo de León Tallabas es mexicano, oriundo de Monterrey y radicado en Houston, Texas. Es miembro numerario y honorario de una docena de sociedades numismáticas en 3 continentes, a las cuales ha contribuido con distintos artículos e investigaciones, así como dictado conferencias sobre todas las épocas y temáticas de la moneda, billete y medallas de México. Tiene 47 años de experiencia y ha publicado varios libros como autor y coautor, lo mismo que una robusta cantidad de artículos. Desde hace más de 12 años es instructor del curso de numismática de México en la American Numismatic Association, la ANA, de la que es socio vitalicio. Asimismo, es representante por México ante esa agrupación y decano de los miembros latinoamericanos de la misma. Es un reconocido colaborador en el libro Mexican Paper Money, referencia clave sin lugar a duda en la catalogación de los billetes mexicanos. A Ricardo, lo sé muy bien, no le gustan las extensas presentaciones. Sin embargo, es menester reconocerle la profunda huella que ha ido dejando en la numismática, no solo en México, sino allende fronteras, siempre exponiendo la historia patria a través de sus monedas desde hace más de 35 años. Es, desde los 9 años de edad, una vida dedicada al coleccionismo, investigación, estudio y sobre todo a la constante difusión de la numismática en cuanto foro le ha sido posible, en pro de una cultura numismática en México. Ricardo siempre comparte sin cortapisa alguna sus conocimientos, producto de las incansables investigaciones en cuanto archivo puede escudriñar. No cabe duda, así como moneda o billete analizar con ayuda de su lente y una envidiable, aguda visión del conocimiento numismático. Con esa misma generosidad, esta noche Ricardo de León nos dictará la ponencia titulada Voces de una revolución en papel. Y como siempre lo he dicho, este caballero es un caballero. Ricardo, te escuchamos con atención. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la gentilísima introducción y presentación. No cabe duda que la amistad nos sale al paso, mi querido Luis. Bien, me voy a permitir iniciar entonces esta conferencia, que es una plática entre amigos, y voy a retirar mi video exactamente siguiendo tu ejemplo, mi querido Luis, para que no aparezca mi rostro en todas las imágenes. Esta noche vamos a hablar precisamente de las voces, de unas voces que nos han llegado de alguna forma, de tono lejano para algunos, pero para otros son bastante cercanas. Estas voces de las que hoy vamos a hablar son justamente las voces de una revolución que en realidad fueron 3, y voy a hablar de ellas en un minuto. Pero esta revolución habla precisamente del papel. ¿De qué papel? Del papel moneda en México, y vamos a hablar del periodo de 1913 a 1925, 12 años que cambiaron nuestra estructura económica, nuestra manera de ver el dinero y nuestra propia apreciación personal. Muy bien. El día de hoy tengo el enorme orgullo de representar al Club Numismático de Saltillo para esta semana de Pepe Batis, el recientemente desaparecido y acucioso investigador, de quien tú, Luis, hiciste una extraordinaria semblanza el día de ayer.
y que me voy a permitir simplemente comentar que es uno de esos amigos que a uno es imposible dejar en el corazón, independientemente de las trivialidades de tenerse un cuerpo físico o no. Muy bien. Vamos a hablar, les ruego primero que nada que disculpen, que voy a mostrar las láminas en inglés, pero estas son las láminas que utilizo yo en mis seminarios para la Asociación Numismática Americana, a cada verano que doy yo clases precisamente de esto. Y cuando uno habla de la Revolución Mexicana, que en realidad fueron tres, pues suena muy amorfo el concepto, villistas, zapatistas, carrancistas, pero ¿qué hicieron? ¿Quién? ¿Para dónde jalaron? ¿Cómo es posible que digas que son tres revoluciones cuando fue una? Bueno, dicen que son tres partes de la misma revolución. En mi opinión y en la de algunos otros fueron tres revoluciones distintas. La primera fue una revolución política. Esta revolución política fue para tumbar a un dictador que se tuvo en México llamado Porfirio Díaz Mori, y se levantó un caballero de chaparrito de modo muy gentil, procedente de Coahuila, para decirle que iba a contender en las próximas elecciones contra él. Eventualmente, bajo un montón de vicisitudes que no me es posible por cuestión de tiempo mencionar, termina siendo presidente electo del país. Sin embargo, antes de que fuera presidente electo, le permite hacer un gobierno de transición a Porfirio Díaz, ante el enojo de algunos de los propios seguidores de Madero, y es así que llega el presidente blanco. Muy poca gente sabe por qué le llamaron el presidente blanco precisamente a De la Barra, porque si tú te fijas, la banda presidencial tiene tres colores. Los rojos eran los liberales, los verdes eran los conservadores, y a él le llamaron el presidente blanco porque era un presidente neutral. Era ciertamente de toque liberal, pero más echado a la derecha que a la izquierda que a la derecha. Ups, perdón. Muy bien. Al momento de que llega y se hace presidente, llega la revolución número 2. En el momento en que Madero triunfa y derroca al dictador, se acaba su revolución política y sale triunfante. La segunda revolución sucede cuando el general que se encargaba de protegerlo física y militarmente, Victoriano Huerta, lo traiciona, se queda con la presidencia usurpándola y eventualmente asesinando bajo su vigilancia a Madero y a Pino Suárez. A todo el país le importó un comino toda esta situación hasta que llega el gobernador de Coahuila a decir que esa situación era insostenible y se le echa encima a Victoriano Huerta, sucediendo la segunda revolución, que fue la revolución constitucionalista. No se buscaba hacer una nueva constitución, como todo el mundo piensa, sino restablecer el orden constitucional del presidente. Eventualmente triunfa Venustiano Carranza, pero en el camino uno de sus grandes generales se separa de su movimiento y este gran general inicia, al reunirse con Zapata, que resultó ser un cadillo para todos porque el señor no quiso escuchar razonamiento, era un hombre muy cerrado, tenía unas metas muy específicas en cuanto al agrarismo, en cuanto a la repartición de tierra, etcétera. Y el tiempo que el señor tenía para hacer estas cosas, que obviamente no era el tiempo burocrático, particularmente después de una dictadura. Pero en fin, este señor Zapata se hace aliado precisamente del general que se separa de las filas de Carranza, y estos dos caballeros fundan una convención, que fue la Convención de Aguascalientes. Esta convención dio como origen tres presidentes que llegaron a estar en el Palacio Nacional. El primero de ellos fue Eulalio Gutiérrez, el segundo de ellos es Roque González Garza y el tercero Lagos Cházaro. Y estos tres presidentes pues estuvieron en un gobierno paralelo al gobierno de Carranza. Eventualmente Carranza triunfa y se acabó la revolución. Tuvimos tres revoluciones pues, la primera fue maderista o política, la segunda fue constitucionalista o carrancista y la tercera fue militar, donde todos estuvieron peleando por el poder hasta que finalmente termina Carranza como dueño y señor del México de reconstrucción y moderno. Muy bien, pero ¿dónde empiezan los billetes de la revolución o de las revoluciones? Todo inicia con un decreto. Este decreto no tuve necesidad de hacerlo en inglés porque lo tengo traducido primero al castellano y después lo ponía en inglés, así que me omití la traducción al inglés. Aquí se hablaban las razones de por qué hacer esta deuda interna. ¿Qué es esto de una deuda interna? Una deuda interna es que un grupo de personas dentro de un país
deciden dar valor a algo que simplemente no lo tienen, haciéndose una deuda que eventualmente se va a pagar con dinero que todos reconocen. No es una deuda externa porque esta deuda no se hizo con un préstamo al extranjero, sino con un préstamo a la gente, a los ciudadanos. Y aquí se habla de las penas de la gente que no iban a recibir estos billetes. Este decreto es muy importante porque sirvió de esquema al resto de los decretos que se iban a hacer con el resto del papel moneda que iba a salir después. Muy bien. Ya tenemos el primer decreto del billete, de los billetes. Los billetes fueron extraordinariamente genéricos. Todos los billetes son iguales, absolutamente todos. Dicen lo mismo, el gobierno constitucional del Estado de México, que es la entidad que lo iba a emitir. ¿Quién lo iba a pagar? La tesorería. ¿De quién? De este gobierno inexistente, porque no era más que Carranza y unos cuantos que estaban con él. Eso era todo. Y aquí está traducido al inglés. El decreto fue firmado, como lo leíste, en Piedras Negras el 26 de abril del 913. Se tomó un mes en empezar a hacer los billetes y fueron hechos en otro sitio, en Monclova. Muy bien. Estos billetes, por su color verdecito, fueron llamados las ranitas. Estas ranitas fueron los primeros billetes de la Revolución. Están firmados por Francisco Escudero, que entonces estaba encargado de la Secretaría de Hacienda, pero que le sirvió mucho más a Carranza como ministro de Relaciones Exteriores. Y ahí estuvo el caballero funcionando precisamente en este gobierno de papel también. Fíjate muy bien, aquí te doy dos billetes, son exactamente iguales, simplemente cambian las firmas, en algunos se ven más grandes que en otros, la leyenda que en lugar de pagar $1 iban a pagar 10 pesos y obviamente las denominaciones en número. Pero de ahí en fuera el resto de los billetes es exactamente lo mismo. Y aparece el billete de 20 pesos. Si te fijas, este billete de 20 pesos tiene el mismo formato que los de 1, de 5, de 10 y de 20. Pero a partir de los de 50 y de 100 cambió este reverso. El reverso simplemente cambió en el color de la tinta. Pero lo vamos a ver en un minuto. Antes de eso, quiero mostrarles lo que pasó. Cuando se ven los papeles de la revolución, los billetes de la revolución, siempre se les separa. O es billete de banco o es billete de la revolución. Pero nunca se ha puesto a pensar la gente cuál fue la interacción entre estos dos. Que estos dos billetes fueron impresos el mismo año, 1913, son de la misma denominación. ¿Qué ocurrió en los bancos o en los gobiernos, en las tesorerías, cuando aparecieron estos dos billetes? Cuando aparecen estos dos billetes, simplemente lo que sucede es que se empiezan a preguntar cómo vamos a manejarlos y se hacen, en este caso, una cuenta separada al respecto de esto. Y al hacerse una cuenta separada, empiezan a hacerse dos contabilidades, que a la postre fueron ambas un fracaso. Muy bien. Si tú te fijas, este es un documento que reside en el Archivo General del Estado de Nuevo León, pero como existen millares, literalmente, en todos los archivos generales de cada uno de los estados existentes en México, en las municipalidades e incluso en algunas bibliotecas o archivos particulares. Aquí se dice de la cantidad que había, cuánto había en billetes de la revolución, o billetes de revolucionarios, en qué facción estuvo emitido cada uno de ellos, lo mismo que de los bancos. Aquí me sorprende que en Monterrey tuvimos dinero del Banco Peninsular de Yucatán. Hazme el favor, ¿qué teníamos que hacer con billetes de ese lugar? Pues así estuvo el comercio o así estuvo el asunto. Muy bien. ¿Cuál era la razón de este señor de hacer un préstamo de deuda interna? Cada uno de esos billetes era una partecita de esa deuda. Quien tenía esos billetes necesitaba personalmente hacer que esa revolución de Carranza funcionara para poder, de alguna forma, poder cobrar su billete, porque de otra manera pues iba a quedar en la nada. Y este es el principio básico de cualquier negociante. Cuando tú haces a todos tus allegados socios de esta empresa, la empresa tiene que funcionar. Ups. Muy bien. Los billetes de 20 pesos, todos, sin excepción, los billetes de 20 pesos, en el marco tienen escrito mal
la palabra 20 y dice diente. ¿Cuál es la razón? Tengo dos teorías porque no he encontrado el documento, pero a mí me gusta mucho elucubrar. La primera de ellas es una medida de seguridad. ¿Por qué hacer esta medida de seguridad en esta denominación y no en la de 10, de 5, de 1 o de 50 o de 100? Porque es mi opinión que estos fueron el caballito de batalla que se utilizaron en las transacciones regulares, los billetes de 20 pesos por alguna razón. Existen, y me ha tocado ver solamente uno en una fotografía muy mala, donde viene esta cantidad corregida como 20. Se trata de una falsificación de la época. Y esta falsificación de época es mucho más rara y mucho más deseada que los billetes regulares. Como te decía antes, los reversos cambiaron a partir de los de 50 y de 100 pesos. Por ser una cantidad considerable, era imperativo que la gente no se fuera con la idea de no ver bien. También con esto, si tú te fijas, estaban evitando que la gente pudiera hacer falsificaciones, porque si alguien le quitaba el 0 a uno de 10 y se lo ponía a uno de 5 para hacerlo de 50 pesos, de esta manera, el color del reverso lo iba a delatar como falsificación. Lo mismo que el de 100 con los de 10. Sí, la gente de México siempre fue muy creativa. Muy bien, resellos. Estos resellos se dieron por todas partes. No los voy a mencionar todos porque no termino. Pero a mí los que más me llaman la atención son los de la Baja California. La Baja California participó muy poco en la cuestión de la revolución. No recuerdo que hubiera una batalla memorable, pero lo que sí recuerdo, por la evidencia, es que hay por lo menos dos resellos. Este resello anterior dice Ejército Constitucionalista, Comandancia Militar, La Paz, Baja California. ¿Por qué no lo separan Baja California Norte y Baja California Sur? Porque esto no funcionó, esto no sucedió sino hasta el año de 1930. Antes era una sola entidad. Aquí vemos cómo aparecía el resello en los billetes. Como te decía, hubieron dos resellos. Muchas veces cuando hay dos resellos es porque fueron aplicados por dos facciones distintas. En este caso, no me parece que fuera así. Me parece que este primero fue el primer sello que se utilizó mientras se mandaba a hacer este. Encuentras estos dos resellos juntos en algunas ocasiones. Encuentras este otro resello muy interesante de Tamaulipas. Este resello particularmente de Tamaulipas es escaso, es de la Brigada Caballero. Como te digo, fue puesto en Tamaulipas. Mira tú el rango de circulación que tienen estos billetes. Media república los gastaron de una o de otra forma. Este es de la aduana de Nogales, aduana fronteriza de Nogales. Ellos sellaron este billete para poderlo circular ahí. Muy bien. Otro sello que también es interesante es el de la aduana marítima de Guaymas, Sonora. Había dos aduanas en dos lugares distintos y de dos formas distintas de poderlo manejar. Una era una aduana fronteriza, la otra una aduana marítima. Esto te dice que no todos los sellos y resellos fueron puestos por la misma gente bajo la misma idea, aun cuando fueran aduanales, como en este caso. Estos son los billetes como aparecen estos resellos. Te los quiero mostrar para que más o menos te des una idea de verlos, no nada más de ver el resello aislado. Estos resellos son usualmente aparecidos en el reverso, son mucho más escasos en el frente. Y las denominaciones altas con resello son bastante buscadas porque son más difíciles de ver que las denominaciones bajas de 10 pesos para abajo. Billetes de 1 peso son muy escasos con un resello en esta serie. Muy bien. Y aquí aparecen las variantes que los coleccionistas buscamos. El 5 delgado que está arriba contra el 5 grueso que está abajo. Para mí no tiene vuelta de hoja. La pieza de arriba es una falsificación de época que ha alcanzado precios estratosféricos por nosotros los coleccionistas, precisamente por no saber de lo que se trata. En la pieza de arriba nunca la verás con un resello de validación, de circulación, de nada. Casi todos estos billetes están en muy buena condición, lo cual me dice que circularon muy poco en algún lugar muy determinado y específico para alguna razón en particular. Pero esas piezas, particularmente el reverso, mira cómo se ve muy cruda la impresión comparado con la impresión del de abajo. Este es el del 5 delgado, una falsificación de época que debido al desconocimiento se ha vuelto como un billete de colección importante en las colecciones.
Muy bien. Regresamos a estos resellos y a estos billetes. Habíamos hablado precisamente del resello de la aduana marítima de Guaymas, pero nosotros los coleccionistas nos fijamos en muchos detalles. Fíjate tú bien que la primera firma es impresa y la segunda es hecha a mano. Tú dirás, bueno, porque los primeros billetes, no, pues este tiene el 1,351,861. Algunos billetes, algunos fajos de billetes fueron hechos en impresas las firmas y otros no alcanzaron y tuvieron que ser firmados a mano. Son aleatoriamente en fajos de billetes de una cantidad a otra. Usualmente se ven estos firmas manuscritas en los billetes de 50 y de 100 pesos, que fueron las más grandes. Hay algunos de 20 pesos. Se me ha comentado que hay uno de 1 peso, jamás he sabido de esa pieza. Y el dicen, no me gusta comentar. Te lo digo por si alguien ha escuchado alguno de estas leyendas, que de alguna manera tenga la oportunidad de tomarla como una cuestión posible o no. Te estaba mostrando en esta imagen un billete que tiene un resello más completo que este. A veces cuando los resellos aparecen muy borrosos, nosotros los coleccionistas los hacemos en referencia cruzada con otros donde aparezcan para ver si es el mismo sello y lo podemos identificar. Aquí vemos una postal de la época de cómo lucía Guaymas en esta época. La mayor parte de los billetes, por regla general, vienen con firmas impresas. Aquí ve la diferencia entre ambas. Mira, aquí es el número 1,351,000, aquí es 1,355,000. Si te fijas, y antes puedes ver 1,228,000 con firmas impresas. Esto es una cuestión muy aleatoria. Vámonos para Coahuila, vámonos a Torreón. Todo el mundo recuerda a Pancho Villa haciendo la primera toma de Torreón, la segunda toma de Torreón. Pues sí, pero las tomas de Torreón de Villa tienen una anécdota fantástica y fenomenal cuando llegó a ser la primera de las tomas. Cuando llega y toma la ciudad de Torreón, este señor, como todos los demás, necesita dinero. Y lo que hace es lo de siempre, hacer un préstamo obligatorio de cada uno de los ricos que había en la población. Él demandaba 1,000,000 de pesos. ¿De dónde iba a sacar Torreón 1,000,000 de pesos? ¿Lo tenía? Por supuesto que lo tenía. Te lo digo de esta forma. Si la revolución no hubiera caído en Torreón y en Chihuahua, Monterrey no existiría con la dimensión y la importancia que tiene hoy. Así de fácil. Torreón se acababa de establecer unos años antes de la revolución. Fue para 1903 esto empezó a moverse y a manejarse. Y mira, en 1907 como ya se ve como una ciudad hecha. Para 1903 era una ciudad completamente hecha y tenía más bancos que Monterrey en la misma época. Aquí vemos justamente el Banco de Coahuila en la sucursal Torreón. Pero no fue el único. También había, a este le llamaron siempre el Banco Germánico. Le llamaron el Banco Germánico de la América del Sur. Deutsche Südamerikanische Bank Berlin. Este es el Banco de la Laguna, ya van 3, nada más de entrada. Tuvieron 6 bancos distintos, más las sucursales bancarias de los bancos grandes. Entonces, tenían un montón de cosas estas gentes en un tiempo muy poco. Cuando Villa se cansó de sacar a cuentagotas los dineros de los ricos, se le ordenó a juntar a todos los gerentes de los bancos establecidos en Torreón. Los mandó llamar y los metió en el casino de La Laguna, el casino de Torreón. Y cuando estuvieron ahí le dijeron, señores, muy sencillo, yo necesito de ustedes que cada uno me dé 100,000 pesos, así de fácil. Dijo, mire, señor general, con toda la pena del mundo, pero cuando nosotros supimos que ustedes venían, pues en el último tren que se fue, se llevaron las últimas barras de oro y plata, no tenemos dinero. ¿Ustedes? ¿No me han entendido? Yo necesito de 100,000 pesos de cada uno de ustedes y lo necesito en 45 minutos. Señor general, ya le dijimos a usted que no tenemos esa cantidad. Muy fácil. Yo voy a llegar aquí en 45 minutos y al primero que me guste o que me caiga mal, lo voy a llevar a encerrar a la cárcel.
sin comida, sin visitar a su familia y por el plazo que tarden ustedes en darme los 100,000 pesos de él, más aparte sus 100,000 pesos. Regreso en 45 minutos. Y se quedaron solos los gerentes de los bancos. ¿De qué gerentes estamos hablando? Del Banco de Coahuila, el Nacional de México, de la Laguna de Londres y México, del Banco Minero y el Deutsche Südamerikanische Bank. ¿Qué hacemos? ¿Tú tienes dinero? No, y tú tampoco. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Empezaron a debatir y el tiempo empezó a transcurrir. El gerente del Banco Nacional de México les dijo, señores, tengo una idea. ¿Tienes tú dinero que nos prestes? No, señor, estoy tan pobre como ustedes, pero se me ocurrió una idea que vale más que tener dinero constante y sonante. ¿De qué se trata? ¿Se acuerdan de nuestras clases de contabilidad? Sí, ponlas en el bote de la basura. Vamos a inventar dinero. ¿Pero qué dices? Eso es un fraude y somos instituciones bancarias que nos manejamos con el prestigio de nuestras instituciones. Podrás decir lo que quieras, pero vienen en 45 minutos y o te llevan a ti, o llevan al que sigue, o me llevan a mí. Y yo no quiero terminar preso, porque meterme a la cárcel es muy fácil, sacarme va a ser muy difícil. Bueno, ¿cuál es tu idea? Muy sencillo. Tú me vas a prestar a mí el dinero que yo le voy a prestar al que sigue y el dinero que le vamos a prestar y vamos a hacer una deuda flotante entre nosotros. Bueno, y cuando los cobren, ya veremos. Por lo pronto ya nos salvamos. Bueno, ¿y cómo vamos a hacerlo? Muy sencillo. Somos 5 bancos los que vamos a estar prestándoles. De esta manera, pues no es tan difícil. Podemos prestar 20,000 pesos a cada uno de los 5 bancos que quedan y nosotros vamos a hacer lo mismo con ustedes. Vamos a hacer una especie de cheques que sean al portador. Muy bien. Cuando llegó Porfirio Díaz, cuando llegó Francisco Villa, a los 45 minutos no se metió a la cárcel a nadie y ya tenían esta idea. Se fueron a una de las imprentas locales, todos los cheques fueron hechos iguales. Ahí tenemos el primero de ellos. Mira tú, son iguales que las emisiones del mismo Carranza. Todos son exactamente iguales. Todo el mundo supondrá que este es un cheque del Banco de Londres y México. No, este billete no es del Banco de Londres y México, pero ¿cómo no? Si dice con letras grandes. Si tú alguna vez has escrito un cheque, tú pones con letras grandes el nombre del beneficiario del cheque y tu firma siempre aparece en la esquina inferior izquierda. De esta manera, el Banco Nacional es el que le está pagando dinero al Banco de Londres, México y Sudamérica. Entonces, aun cuando en letras grandes dice Banco de Londres y México, en realidad este billete o el cheque fue hecho por el Banco Nacional de México. De esta manera ya sabes leer estos cheques. Aquí estás viendo que, que todos dicen Banco de Londres y México. Ninguno de ellos es del Banco de Londres y México. El de arriba es del Nacional y los dos inferiores son del Deutsche Südamerikanische Bank Berlin. De esta serie de billetes, los más raros y caros, por mucho, son los del Banco Germánico o del Deutsche Südamerikanische Bank. ¿Por qué? Porque son los únicos billetes hechos por Alemania en todo el Nuevo Mundo, en toda su historia. Estos billetes no es que nosotros los veamos caros por ser mexicanos. Los alemanes los cotizan mucho porque ellos los consideran alemanes por llevar en sí el nombre precisamente de este banco. Se hicieron billetes de otro tipo también en el banco por parte del Banco Minero. Los billetes del Banco Minero son muy distintos de los demás. Y aquí vemos, como aun cuando dice Deutsche Südamerikanische Bank, este es el billete del Banco de Londres y México. Yo nada más tengo uno que está por llegarme, es de 5 pesos, del Banco de Londres, igual que este, en favor del Deutsche Südamerikanische Bank. Pero hombre, es mejor que nada. Si lo tiene arriba o lo tiene abajo, el billete es carísimo. Muy bien. El Banco de la Laguna emitió billetes de 1 peso. Este en particular, tengo toda la idea de que es una falsificación moderna, aunque no tan moderna como decir de hace 10 años, pero sí coincido en que no es una pieza buena. Por cuestión de tiempo no me he tenido la oportunidad de acercarme más a hacer una cotejación de estas piezas, pero me gusta que sea falso por el orlado en el marco que lleva. No me gusta que sea
Correcto. Sin embargo, aquí viene el número, la tipografía con la que se hicieron los cheques correctos. Si tú te fijas, los billetes de la época llevaban dos sellos. El primero era impuesto de la renta, donde avalaba que este billete había pagado por ser un valor público el impuesto al gobierno. Y el segundo, donde el banco se hacía acreedor a pagar esta cantidad y había sido puesto en sus libros de contabilidad. Este billete aparecía en dos libros de contabilidad, uno por la Federación y el otro por el mismo banco. Estos billetes o estos chequecitos que se hicieron, en algunos le pusieron por lo menos un sello para tratar de hacerlos un poco más oficiales. Estos billetes o cheques fueron presentados eventualmente. ¿Y qué sucedió con ellos? Les pusieron un resello de falso a los billetes buenos para no pagarlos. Entonces, tú puedes ver estos billetes con el resello de falso y mucha gente creerá que son falsos. La verdad es que no fueron pagados y para evitarlos pagar, los bancos dijeron que no eran de su emisión, lo cual es mentira porque las firmas son manuscritas, no son impresas. Otros de ellos aparecen la palabra cancelado. No me queda muy claro la razón. Quizás este billete sí fue pagado y se le puso el resello de cancelado para que no pudiera circular más. No existe documentación que haya pasado por mis manos. La denominación más rara, en mi opinión, y por mucho, aún más rara que las de 50 pesos, esos son los billetes de 2 pesos, hechos particularmente por los bancos de La Laguna en contra del de Coahuila o el de Coahuila en contra de La Laguna. Son nada más los únicos dos bancos que hicieron estos billetes de 2 pesos que me vienen a la memoria. Las firmas son impresas. Aquí vemos un billete de 50 pesos y si tú te fijas, este está fechado hasta el 5 de enero de 1914. El asuntito le resultó bastante bueno en el negocio, que hasta el 5 de enero del 14 lo siguieron utilizando. Sin embargo, estos billetes ya no eran buenos, porque desde el 30 de noviembre de 1914 habían sido declarados nulos. ¿Cómo se les llamó a estos billetes en su época? Cheques de banco a banco. Nosotros les llamamos simplemente como billetes de la Revolución de Torreón, pero en su época eran cheques y estaban de un banco en contra del otro, porque esta no fue una emisión gubernamental u oficial. Muy bien. Villa hizo la única emisión impresa en Chihuahua de billetes de Chihuahua. Y tú dirás, ¿cómo? Vamos a ver. Aquí estos billetes pues son de la Tesorería General del Estado. En diciembre el señor necesitaba dinero, andando por los patios de Palacio de Gobierno en Chihuahua. Le dijeron, pues señor, no tenemos dinero, y él dijo, pues vámonos haciéndolo. Mandó sacar las imprentas del gobierno, ordenó más o menos hacer alguna tipografía especial, puso las firmas de las personas que iban a estar haciendo esto y empezaron a aparecer los primeros billetes. Los de 5 pesos, perdóname, 5 centavos, que es la denominación más pequeña que sale entonces, los de 25 centavos. La clave de esta serie, sin lugar a dudas, y también por mucho, son los billetes de 50 centavos. Es un milagro encontrar un billete de 50 centavos en cualquier condición, particularmente en una condición buena como esta. Los billetes de 1 peso están firmados por Vargas Hijo, que era el tesorero del estado entonces, y por Manuel Chao, que era el gobernador interino, que lo hizo a manera de interventor. Y el de 5 pesos. Fíjate muy bien en lo que nos fijamos los coleccionistas. Aun cuando los billetes tengan un número enorme como este de 5 centavos, son muy raros. No importa cuántos se emitieron, sino cuántos sobreviven. Ayer Luis hizo una situación fenomenal en los billetes de 1 peso. El señor dijo, señores, se hicieron 7,000 piezas, por decir una cantidad. Y de esas se canjearon 2,000. Significa que quedan 5,000. Se quemaron 4,900. Quedan 200 por ahí volando. ¿Dónde están? Pues quién sabe. En esto sucede lo mismo. La numeración. Fíjate cómo esta es la numeración regular.
Esta es una numeración mixta, donde unos de los números son pequeños y los otros son más grandes. Y después los números inauditos. Los números inauditos son como este, que es el número 49. No he visto un número menor de esta serie en ninguna otra denominación. Y luego vienen los billetes de 100 pesos. A estos se les llamaron las sábanas de Villa por el tamaño tan descomunal que tenían estas piezas. Eran enormes los billetes, enormes. Por eso es que es muy difícil encontrar billetes de estos en buena condición. Por su tamaño era mucho más fácil doblarlos que guardarlos enteros. En mi época, justamente cuando yo entré a la Sociedad Numismática de Monterrey, se hizo un escándalo, por lo menos en la sociedad, porque empezaron a aparecer unos billetes muy buenos de estos. Este es uno de los que yo compré entonces. Estaban sin circular todos y todos tenían una particularidad que no había nadie detectado antes hasta ese momento. Donde dice la palabra serie, al lado de la S aparece una pequeña cruz. Estos puntos de la impresión secundaria siempre se corren hasta acá, hasta este margen. Pero en este caso se hizo deliberadamente esta ausencia de puntos y se puso una X. Ahí está la X. Y como tú no tienes una lente de aumento, pues te ayudo yo con eso. Ahí se ve perfectamente la X. Estas gentes dijeron en su época que estos billetes eran falsos modernos, eran como los billetes, las monedas columnarias de los 70s que salieron tanto en los 60s y 70s, etcétera. Pues yo, novato y acabado de entrar, me compré 2 o 3 de ellos porque estaban baratos y los podía yo poner en mi colección y pues de alguna manera pues daban más o menos la idea de que eran billetes de la Revolución. Busqué y busqué y busqué y busqué alguno con un resello. Nunca lo encontré. Años después me di cuenta que había comprado uno sin querer. Ahí se alcanza a ver la X. Con que uno de ellos tenga un resello, se valida toda la emisión. Bueno, el resello no es muy halagüeño porque dice que es falso, pero por lo menos es de época. Sin embargo, el reverso de este billete me dejó atónito. Este billete, que es declarado falso y que tiene la X, tiene 2 resellos de validación, uno en Toluca y el otro en la Ciudad de México. De este vamos a hablar en un momento más. Esto significa que por 2 entidades diferentes pasó este billete y les pareció bueno. Eventualmente a alguien le pareció malo y le puso falso, muy posiblemente para no pagarlo, más que por otra cosa. Bien, aquí vemos algunos de los resellos que aparecen en estas piezas. Está el de Nuevo León, está el de Guadalajara, el de la Ciudad de México, el de Michoacán, etcétera, San Luis Potosí. ¿Cómo llegaban a aparecer estos resellos? Los ponían usualmente por transporte. Estos billetes de transporte los hacían por el ferrocarril o por los mismos revolucionarios que se los llevaban con ellos. Los sellos de validación en estos billetes aparecen siempre por el reverso porque es donde menos letras hay y es donde más fácil verlos. Si te fijas, aquí aparece al revés el billete. ¡Ah! La variante, lo que te dé la gana, porque a todo el mundo le encanta ahí poner a veces su apellido. La variante, lo que sea, porque está al revés. No, pues cogían el billete y como salía le ponían el resello. No les interesaba otra cosa. Aquí hay otro billete de 50 pesos, otro billete de la misma serie, pero este de 50 pesos, con otro resello de otro lugar, donde casualmente también, pues está al revés, no significa nada. Estos resellos fueron puestos de una o de otra manera sin mayor problema. ¿Por qué no se ponían usualmente al frente? Aquí tienes la respuesta, porque eran muy difíciles de leer. Tenían demasiadas cosas por enfrente y por el reverso tenían muy poco. Precisamente por eso era mucho más fácil ponerles la revalidación en el reverso. Mira tú el número, 215. Ah, es un billete muy raro. No, de los de 50 y de 100 pesos se hicieron con menos cantidad que de los billetes de menor denominación. Por eso es que los billetes de menor denominación con número pequeño es mucho más difícil encontrarlo. Muy bien, y aquí vemos que algunos de los resellos, como este de San Luis Potosí, aparece de forma vertical. Tampoco tiene mayor problema. Pueden aparecer de una forma o de otra. Aquí tiene un resello del mismo sitio de forma horizontal y este de forma vertical. Fantástico. Es un billete interesante, pero de ninguna manera es un billete carísimo por esta situación. Aquí vemos este resello que fue puesto en Monterrey, mi natal Monterrey,
y es el mejor resello que haya yo visto jamás de la renta del timbre del Principal de Nuevo León. Y cuando lo vi, lo creía hasta falso. Está muy bien puesto. Y este billete casualmente dice falso con tinta verde, lo cual es muy difícil de encontrar. Usualmente es roja, violeta o negra. Muy bien. Y el billete de esta denominación, perdóname, el resello más raro que tengo yo de esta denominación no aparece en un billete grande. Apareció, y por coincidencia, porque lo compré en los 80s, en una de las bandejitas donde vendían billetes baratos, y de 25 centavos, pues yo creo que se le coló a Dwayne en algún lado, y yo lo compré por 25 pesos o lo que fuera en 1980. Cuando lo llevé a la casa y lo vi en Monterrey, me fijé que tenía un resello por el reverso, y yo supuse que todos lo llevaban porque pues era el primero que yo tenía y yo no conocía mucho de esto. Este es el único billete con el resello conocido de la Pagaduría General Brigada Manuel Chao. Este billete es el único ejemplar. Por este billete es que aparece en el Mexican Paper Money esta entrada con el resello. Pero fuera de este billete jamás he sabido de otro. Ah, tengo un billete rarísimo. Sí, pero eso no significa que sea caro. Bien. Edith O'Shaughnessy era la esposa del encargado de asuntos norteamericanos en México, porque pues después de haber asesinado a Madero y de la funesta intervención de Henry Lane Wilson como embajador norteamericano, no se quería tener otro embajador de inmediato en México porque lo iban a apedrear en las calles, ¿verdad? Entonces, mandaron a este señor para que se hiciera cargo a Nelson O'Shaughnessy, y su esposa, que no tenía nada que ver con monedas, que no tenía nada que ver con billetes, que no tenía que ver nada con economía, pues era una ama de casa. Ella escribió de lo que ella veía y lo escribió ni siquiera para escribir un libro, como después ocurrió. Aquí está su libro, A Diplomat's Wife in Mexico. Y este libro fue hecho de las cartas que ella le mandó a su mamá. Todos los días le escribía una carta, pues de lo que veía, de lo que estaba ocurriendo en la familia y con México. Y esas cartas se volvieron famosísimas, y este libro es una joya para entender lo que era la vida en México en esa época. Y ella escribe: las largas filas en el Banco Nacional y en el de Londres y México para el canje de notas han sido la nota del día. Muchas de las tiendas han puesto cartelitos diciendo que los billetes de Querétaro, de Coahuila y de Durango ya no son buenos, no se aceptan. Si tú te fijas, en Querétaro, en Durango y en Coahuila era donde estaban las fuerzas carrancistas en ese momento. Cuando Carranza se acercaba a un lugar, los bancos les cerraban las puertas. Y sigue ella diciendo entre sus páginas: si Carranza no se estuviera cerrando las puertas del crédito internacional, esto sería la mejor broma del mundo, refiriéndose a las emisiones de billetes que estaban ya sucediendo en muchas partes de México. Y estos cheques tienen una particularidad. Estos cheques son testigos de una anomalía. Todos estos cheques tienen más o menos la misma fecha: diciembre 31, diciembre 31, diciembre 31. Todos ellos fueron hechos en México. Todos ellos fueron firmados por personas distintas. Y todos ellos fueron hechos por 200 pesos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué todos se pusieron de acuerdo? Pues sería una tanda, ¿o de qué se trataba esto? No. Huerta cerró los bancos cuando se dieron cuenta de que se estaba desquebrajando el sistema económico nacional, y los cerró para evitarse que se siguiera haciendo canje de billetes, porque iban a quebrar a la Ciudad de México. Cierra los bancos en diciembre de 1914 sobre pretexto de la Navidad y del Año Nuevo, y dijo que se iban a abrir el día 2 de enero. El día 2 de enero tampoco se abrieron los bancos. Pero si todos estos fueron pagados el día 2 de enero, porque para los que eran accionistas sí se les permitió que hicieran este tipo de canjes, pero no abiertos al público. Los bancos abrieron hasta fines de enero para evitar que se siguiera alimentando el pánico en la Ciudad de México. Muy bien. Pancho Villa se dio cuenta de que sus primeros billetes, que fueron llamadas sábanas, estaban siendo falsificadas a diestra y a siniestra. Contactó de inmediato a la Compañía Nacional de Impresora de Billetes en Nueva York, Compañía Americana, perdóname, de Impresora de Billetes en Nueva York, para que hiciera
una cantidad considerable de billetes de 50 centavos hasta 50 pesos. El problema es que Woodrow Wilson, que era presidente de los Estados Unidos, había puesto un embargo en contra de México para que nadie pudiera comerciar armas ni cualquier cuestión que fuera peligrosa para avivar la llama de la revolución en México, de la guerra civil. Entonces, al momento de decirle que esto era imposible, se empezaron a buscar otras alternativas. El San Antonio Express del 24 de marzo de 1914 empieza a decir, se van a añadir 5 millones de pesos al volumen circulante de dinero constitucionalista en México. La compañía litográfica Maverick Clark Litho Company ayer completó un enorme envío de 1.652.500 piezas de billetes en denominaciones de 50 centavos a 50 pesos. Para hacer este trabajo tan grande se envió desde Ciudad Juárez el 24 de marzo, se fueron enviados billetes el 24 de marzo a Ciudad Juárez, siendo estipulados que la lista de los billetes, que el último de los billetes iba a ser enviado a la medianoche del lunes por la noche, etc. Aquí viene la cantidad, que era lo mismo que iban a hacer por la American Banknote Company. ¿Qué billetes son estos? Los conoces muy bien si conoces billetes de México. Son estos billetes de 50 centavos. Ahí viene el caballero que los firmaba. Fueron hechos por Pancho Villa a nombre de Carranza. Los conoces muy bien. Son muy comunes, son muy baratos. Todos ellos fueron hechos en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Estos billetes a veces presentan errores. Se hicieron en denominaciones de 1 y de 5, de 10, etcétera. Y se les llamaron las dos caritas o de las dos caras. ¿Por qué pusieron dos caras? Villa tuvo dos ángeles guardianes en su mente que fueron los máximos representantes de lo que los elementos de la revolución debían ser. Madero, que fue asesinado por Huerta, y Abraham González, que era gobernador del estado de Chihuahua, asesinado también a traición por las fuerzas de Victoriano Huerta en Chihuahua. Por eso es que lo puso en todas sus denominaciones. En los billetes de 10 pesos aparecen las dos firmas manuscritas cuando los billetes son de baja denominación, de baja numeración en la serie D de 1914. A veces el sello que va por el reverso lo pusieron por el frente por alguna razón desconocida. Como te decía, estos billetes fueron villistas hechos en nombre del carrancismo. Muy bien. Y aquí vemos dos piezas. Mira muy bien, los colores son distintos, pero son de la misma denominación. ¿Qué pasó? El billete de abajo es falso. ¿Cómo? Mira tú el tipo de imagen que presenta Madero. Compárala el billete inferior con el superior. No tiene punto de comparación. El billete de abajo fue hecho como una mala copia del billete superior. La diferencia de tinta quizás no signifique tanto, pero el tipo de acabado sí. Este billete es falso, este billete es bueno. Los dos, fíjate cómo tienen firmas distintas. Este tiene firmas grandes y este las tiene chicas. Ah, entonces todos los de billetes de firmas chicas son falsos. No, también los hubo de firmas chicas que son buenos. Oye, ¿qué relajo es esto de la revolución? Ciertamente, ciertamente. Pero lo que más me sorprende del billete falso es que tenga un billete, un resello de validación de Guadalajara. Esto te dice que cualquier cosa que sonara dinero, que estuviera presente, se iba a utilizar independientemente de cualquier cosa. El resello es bueno, el billete es malo. Otra cosa importante, todos los billetes de 20 y de 50 pesos de 1914 son firmados a mano, porque luego tratan de venderlos los vivales que tratan de sorprender haciendo sus mercados en sus grupos de Facebook, inventándose las variedades que quieren inventarse para ganarse dinero. Y esto en realidad es la norma en estos billetes. Los de 1915 todos llevan las firmas impresas, pero todos los del 914 las llevan a mano. Y aquí nuevamente otro de los números imposibles de estas series. Bueno, y en el reverso, ¿qué pusieron? En el reverso pusieron el Palacio de Gobierno de Chihuahua, uno de los edificios más hermosos con los que cuenta la ciudad. Y tú dirás, ¿dónde está el sello que siempre aparece atrás? No, no se trata de un error ni de una prueba.
El resello que vendría atrás es el que aparece al frente en algunos billetes. Ni modo que lo pusieran doble, no tenía razón. Y a veces aparecen los resellos en forma vertical. Ciertamente son escasos, pero no alcanzan un centavo más de lo que hacen el resto de estas emisiones tan comunes. Es simplemente una anomalía y es interesante coleccionarlos si quieres coleccionarlos, ¿verdad? Pero pues no es ni siquiera menester, simplemente es una variante que existe y nada más. Que es ciertamente un poco escasa, pero no por mucho. Errores en estos billetes te los vas a encontrar a diestra y a siniestra, pero de estos errores hay de dos tipos. Aquí te fijas cómo se va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo hasta que desaparece. Mira este resello debería estar aquí y estas letras deberían estar acá. Fíjate cómo empiezan a aparecer hacia abajo y se sigue yendo más abajo y se sigue yendo más abajo hasta que medio aparece la mitad aquí arriba. Entonces, estos billetes, estos resellos que tú ves atrás, los pusimos en México. De ahí que los resellos son los que tengan la mayor cantidad de errores en estas piezas. Algunos son mucho más caros que otros, dependiendo del sapo y de la pedrada, ¿verdad? Muy bien. Aquí hay que distinguir los errores. Uno de ellos es un error correcto, valga la contradicción. Uno de ellos es un error real, el otro es un error que realmente no es un error real, aunque sí lo es. Válgame tanta palabrería. Veamos, ¿a qué me refiero con todo esto? Fíjate tú muy bien que este resello aparece en espejo. Estas letras están al revés y estas letras están al derecho. ¿Cuál crees que sea el error correcto? Todo el mundo o la mayor parte del mundo piensa que este es el error. No, el error real es este. Pero ¿cómo? Si aquí está todo al revés completamente. Lo que pasó fue que el billete inmediato que pusieron arriba tenía la tinta fresca y tenía un error como este. Este error que tenía en la parte de atrás, la tinta fresca, al momento de ponerlo encima de y de aplastarlo con el peso del papel, es que se imprime de una manera distinta a este resello que realmente fue aplicado 2 veces. Entonces, el error real es el de las flechas rojas. Ahí está. Y aquí está la validación. Aquí te encuentras un billete de 50 centavos y otro de $1 con el mismo tipo de error. Y fíjate cómo circularon. De los errores que tengo, tuve oportunidad de conseguir hace como 25 años un lote de estos billetes, y este en particular me encanta porque tú puedes sentir la desesperación del impresor por tratar de sacar la página completa de estos billetes y cómo seguir imprimiendo, tac, 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 tac. Por eso es que ves hasta 3 veces la misma situación. Yo tengo esta donde aparece esta águila de frente, en forma vertical correcta, y aquí la ves invertida. Los errores de grabación de los resellos son los más comunes. Los errores raros por encontrar son de este tipo de impresión primaria, porque estos errores salieron justamente de la Maverick Litho and Company de San Antonio. Se les olvidó imprimir a una página completa el reverso, y aquí se les movió completamente la página completa al momento de impresión. El reverso de este billete, el frente de este billete es perfecto, es prístino. El reverso es el que sale mal. Esto significa que tiene que haber más billetes como estos. Y si tú te fijas encima, este billete que tiene el error de no tener nada por de reverso, tiene los resellos en forma vertical. Este resello, completamente común, lo más común y corriente que te puedas encontrar. El billete de $1, la cosa más común y corriente que te puedas encontrar. La combinación de los dos es rarísima. Yo no he visto ningún otro billete de $1 resellado de ninguna forma fuera de la Ciudad de México. Creo que hay algunos billetes revalidados, aunque lo dudo, porque todos los decretos decían que se iban a revalidar todos o resellar todos menos los de $1. Entonces, en contra del resello, en contra de la ley, perdón, se puso este resello en un billete de $1. La combinación de estas dos cosas es rarísima. Yo cuando lo vi no lo dejé pasar porque yo sí conocía de la rareza de este billete.
Aquí vemos otro que también dejó de imprimirse la parte del reverso, pero este lo tiene con el sello de otro tipo y encima lo tiene de forma horizontal como es la norma. Oh, aquí se equivocaron en el reverso. No, se equivocaron en el resello. El resello lo pusieron al revés. No se fijaron en la manera de meter los billetes para resellarlos. El resello superior no tiene tanto valor como el error inferior. Y aquí aparecen en algunos billetes huellas digitales. Los recuentos de la época decían que tan pronto como salían de las imprentas, estos billetes eran cortados y eran gastados, se los llevaban al comercio y, por supuesto, también con las señoritas, para tener oportunidad de una buena compañía, ¿verdad? Entonces, muchos de estos billetes aparecen con esas huellas digitales por esa razón y motivo. Estos billetes de las dos caras fueron hechos para para reemplazar a los billetes de las sábanas de Villa. Mira el tamaño tan desproporcionado de ambos. Como te dije, resellos los hubo de todos lugares, colores y sabores. Te he mostrado algunos en las sábanas de Villa y estos también aparecieron, algunos de ellos, en los billetes de las dos caritas. Aquí vemos uno aplicado en Hermosillo, este en Cananea, este en Tulancingo, este en Aguascalientes, este en Guadalajara y este en Culiacán. Y aparece esta serie, pero esta serie debió ser hecha en Chihuahua. No, esta serie se hizo en Washington, D.C., en la ciudad de Washington, y se mandó traer desde allá hasta los lugares donde era necesario enviarlo. No todos llegaron a Chihuahua. En Monterrey existe recuento de que llegaron a Monterrey en cajas Adams, que eran unas cajas de madera. Esto es una prueba muy rara porque esta prueba se hizo en Washington. Para encontrarla en México es muy difícil porque los billetes, como te digo, no se imprimieron acá. Un error de estos o una prueba de impresión de billete de México hecho en México es mucho más fácil de encontrar. Este circuló o alguien se lo echó en la billetera. Aquí se alcanza a ver que carece de denominación y se alcanza a ver una parte descentrada. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo sabes que esta es una prueba? Pudo ser un error. El reverso es fenomenal. Tiene dos impresiones. El reverso tiene la misma impresión de un peso que la que tú viste atrás, pero esta sí está centrada. Y encima tiene dos billetes de 10 pesos atravesados. Este es un billete de 22 pesos, 10, 20, 21 y el del reverso, 22. Ahí está cómo eran los billetes de 10 pesos. Se hizo la serie completa de 1, 5, 10 y 20 pesos. Estos billetes se hicieron en Washington, por eso es que el águila se ve como muy norteamericanizada. Encima de esto, estos billetes se hicieron para quitar los billetes de las dos caritas porque los mandó a hacer Pancho Villa sin permiso de Carranza. Y Carranza mismo fue a Chihuahua a canjearlos de las dos caras y a ponerles el resello que aparece de regular en el reverso de estos, en los de las dos caritas. ¿Sí? Tuve la oportunidad de conseguir otra prueba, pero esta prueba sí es una prueba regular con colores y nada más de un peso. Carece de los números. ¿Cómo sé que es una prueba de impresión? Porque está mal cortado, está descentrado, está muy cortado y se va. Y cuando era un billete de espécimen o una cosa así de muestra, los cortaban muy bonitos. Dudo que haya de especímenes. Aquí, como te digo, hay resellos de todos lados, colores y sabores. Billetes resellados al frente siempre son más escasos. Errores en esta serie también son muy difíciles de encontrar y usualmente vienen, como en este caso, de los resellos que se pusieron en México. El resello más raro que yo tengo de esta serie es un billete muy común, que es el de 10 pesos, y un resello muy común, que es el de la Jefatura de Hacienda de Mérida. Los dos resellos, las dos cosas son muy comunes, pero juntos son rarísimos. Se conocen creo que menos de 5 billetes resellados así. Alguien que tenía dos tuvo la amabilidad tremenda de venderme uno. Estos billetes fueron localizados en Mérida y son de reciente descubrimiento. No aparecen catalogados. No podría yo representar a la sociedad, al Club Numismático de Saltillo de una manera correcta si yo no muestro sus billetes de la Revolución, que como te digo son 3. Y estos son los hermosísimos billetes que sacaron en Saltillo.
Se habla de billetes villistas, se habla de billetes carrancistas, se habla de billetes zapatistas, pero no se habla de los billetes huertistas. Estos billetes huertistas, de alguna manera, son puestos en circulación en Monterrey y en Saltillo y tienen resellos de su lugar de origen. También fueron resellados en San Luis Potosí por una situación que en este momento no cabe acaso decir. Y nos vamos a la Bullion Schmidt sucesores. Esta fue la mejor impresora que tuvimos en México, en la Ciudad de México. Y se hicieron billetes. No los voy a mencionar todos porque no terminaría. Pero Huerta, en 1914, ordena que se hagan billetes de 1 y de 2 pesos a todos los bancos del país. Yo me voy a centrar, porque no todos lo hicieron. Los hicieron en San Luis Potosí, el Banco de Coahuila, y otros bancos. Pero me voy a centrar en particular en el billete que se hizo en el Banco de Londres y México, cuyo hermosísimo edificio todavía subsiste, aunque con un par de pisos más arriba. Aquí vemos el decreto y aquí está. Esto es el billete de 2 pesos que hizo el Banco de Londres y México. Mira tú qué belleza de billete, hecho por la Bullion Schmidt sucesores de México. Pero mira el billete, el número del billete. Es uno de los números imposibles. Y si tú crees que esto es imposible de repetir, vete aquí que el milagro, Dios nuestro Señor fue bueno conmigo. Algo debía haber hecho bueno porque me cayó el par. Ahí está el número 1. También con el número 73. No me fueron vendidos en la misma oportunidad ni por el mismo comerciante. Esto te dice que cuando algo va a ser tuyo, tuyo será. Estos 2 billetes me parece que fueron guardados por alguna razón sentimental o quizás por haberlos guardado de número a alguien que por aleatoriamente le sucedió así en 1914 y los guardó juntos y siguen juntos estas 2 piezas hasta el día de hoy. Muchas veces estas cuestiones de papel moneda o de monedas nos traen recuerdos a algunos de nosotros. Y Carranza trató de evitar todo este Frankenstein de billetes que estaban sucediendo en todo lo largo y ancho del país y trató de hacer una serie que consolidara todos los billetes revolucionarios y mandó a hacer estos que se llamaron del gobierno provisional o como la gente los conoció, entonces los provisionales. Estos billetes, este billete, si te fijas, es de prueba porque carece de numeración y el reverso está en blanco. Aquí hay una serie 1A y he de dar con el decreto de por qué fue hecha esta serie 1A, porque es muy específica. Se hizo en número de 600,000 pesos, es decir, se hicieron 600,000 piezas de billetes de 1 peso. ¿Por qué se hizo con la serie 1A? No me queda claro, pero debió ser con algún fin específico. Ya daré con el documento, ya daré con él. Si te fijas, todos ellos tienen la misma perspectiva en las viñetas. Cambiaban los colores, todos tenían el mismo formato, un águila al centro, se ponía la denominación que cambiaba, nada más. Era el mismo principio de los mismos billetes carrancistas que había hecho en Monclova en 1913. Exactamente lo mismo. Resellos, por todos lados los verás. Por enfrente, por en medio, por detrás de la República Mexicana. Estos 2 que pareciera ser el mismo, no lo son. Los puse con toda deliberación, lo mismo que estos 2, porque aun cuando parece ser el mismo, este es de San Gabriel, este es de Sayula, este es de Ciudad Guzmán y este es de Encarnación de Jalisco. Entonces, cuando creas que ya tienes el resello, tómate la molestia de leerlo, por favor. Villa y Zapata llegaron a la Ciudad de México en diciembre de 1914 y en el momento en que llega, en 914 en diciembre, se hace un decreto. Este decreto es para resellar los billetes y se le iban a poner en particular un resello de que iban a ser revalidados. En este anuncio también se dice que se iban a hacer cartoncitos de 5, 10 y 20 centavos. Este billete, este sello de revalidado es el sello de validación más común y abundante en toda la historia de nuestros billetes en México. No hay ninguno que se le acerque. Aquí están los cartones de los que hablaban. Estos son cartones que se hicieron en la Ciudad de México. Mira tú cómo son del mismo tipo,
unos mirando hacia un lado, otros mirando hacia otro, este y estos son muy similares, de diferente color de cartón. ¿Por qué se hicieron en cartón? Porque eran más gruesos y duraban más. Si se hubieran hecho de papel como estos dos, pues no duran mucho por su baja denominación. Y estos se hicieron en diferentes partes del país. ¿Alguien? ¿Les puedo rogar si pueden bajar ponerse en mute y apagar el micrófono? Porque se vicia un poco el sonido de atrás. Gracias. Se empezaron a hacer los versos populares al respecto de estas cosas y de inmediato la gente empezó a utilizar su lenguaje más florido para referirse a estas piezas. Y estos versos empezaron a aparecer en panfletos, en pasquines, etcétera. Cuando aparecen los billetes revalidados, fíjate tú muy bien, este sí es un billete carrancista porque es de la serie 1A, que ha sido revalidado. La mayor parte de los billetes carrancistas no fueron revalidados como mucha gente se piensa. Se hicieron revalidados de origen utilizando el mismo diseño de Carranza en los billetes. Este billete tiene una peculiaridad. El tercer dígito está cambiado. Fue puesto 2 veces. Hubo un error de numeración. Tengo en billetes de 1, de 5 y de 10 pesos. No nada más de la serie 1A, porque nada más fue de un billete de 1 peso. Los tengo de los del gobierno provisional. Yo te sugiero que cheques los billetes que tienes, porque los errores en estos billetes, aun cuando los billetes son muy comunes, los errores no lo son. Y siguieron pasando estos versos por todas partes. El gobierno se endemonió con este verso en particular, porque lo pegaron incluso en Palacio Nacional para que se aseguraran de leerlos los gobernantes. Y de inmediato se puso una querella. 1,000 pesos de recompensa quien me traiga al autor de estos versos. Hay que pasarlo por las armas. Es una persona que no respeta la autoridad. Y de inmediato, el autor de estos versos le responde. Te decía yo que el resello de revalidado es el más común de todos. Se revalidaron varios billetes de diferentes facciones. En este caso, los villistas que eran propios para hacerlos circular, mientras se podían reemplazar por los billetes revalidados. Y también sí se hicieron revalidación en billete carrancista como este del estado de Durango. Errores en estas piezas son mínimos, usualmente son errores de corte más que de otra cosa. Se revalidaron en otras partes del país, no nada más en la Ciudad de México, como este de San Luis Potosí. Estos se revalidaron en 1 y de 5 pesos. Es mucho más difícil encontrar el de 1 peso. Y errores como este, que también es de la serie 1A, es muy raro encontrar errores de revalidados, muy raro. Yo he sabido de algunos pocos que se han sido subastados en fecha reciente. Me imagino que todos llegaron juntos y los están sacando a cuentagotas. Dudo que sean más de 20 o 25, o a lo mejor menos. Muy bien, Mérida. Mérida también hizo billetes. Estas series son comunes. Entonces le llamaron el oro verde a lo que tenía de comercio Mérida. Hoy, cuando hablas del oro verde, inmediatamente piensas, pues, en la marihuana. Pero en su época no era la marihuana. Quien se encargó de hacer estos billetes fue la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén, un organismo absolutamente maravilloso. Ojalá hubieran más comisiones reguladoras en el resto del país al momento de la revolución. Nuestro problema económico se hubiera reducido en la mitad. Era una institución absolutamente prístina. Fue la única que pudo correr sus billetes y pagarlos en metálico. Todo el mundo confiaba en estos billetes. Su oro verde era el enequén. Los cordones con los que se atracaban los barcos se hacían con la fibra del enequén, de las hojas del enequén. No había algo más barato ni más resistente naturalmente por hacer que el enequén. En el momento en que se hace el plástico en uso de material, es que desaparece la industria enequenera a nivel mundial. Se hicieron 1 millón de pesos nada más en billetes de 50 centavos. Eso te dice
la gran popularidad que tuvieron estos billetes. ¿Por qué fue tan importante? Porque el presidente de la comisión reguladora era el gobernador de Yucatán. Cuando tú tienes un billete de la comisión reguladora, fíjate por el resello del presidente y sabrás quién era gobernador entonces del estado. Y también aparecieron los de 1 peso y se fueron a los de 5, los de 10, etcétera, y 20 pesos. Algunos tienen historias fenomenales como los de 20 pesos, fenomenales. Pero ahorita por cuestión de tiempo, pues no me es posible ahondar en eso. Finalmente Carranza quitó todas las emisiones, hizo una emisión del gobierno provisional también en Veracruz, que es mucho más abundante que la de la Ciudad de México, y era de todo igual a excepción de la fecha. Después de que triunfa la revolución y que Carranza llega a la Ciudad de México, decide hacer esta serie de billetes para unificar y canjear la deuda sagrada de la revolución. Pero esa deuda sagrada no era ni tan sagrada, ni tan fácil de pagar como el mismo Carranza hubiera deseado. Y para poder hacer un canje de este billete a este billete, tú necesitabas 10 pesos de estos para conseguir uno de estos, porque estos estaban avalados por oro, de acuerdo al decreto. Sin embargo, aquí le estaba quitando un cero a su propia deuda. El reverso tenía más o menos las mismas características que el anterior, sin embargo, el diseño y el tamaño varía al ser estos más pequeños. Estos billetes nosotros los conocemos de una manera por las letras en rojo que tiene ahí. Forman la palabra indomables. Este código se encontró hace mucho tiempo, y nosotros los conocemos así como la serie de los indomables, pero en su época les llamaron los infalsificables porque decían que el papel en el que estaba hecho era imposible de duplicar. Se hicieron de 1 y de 2 pesos primero, y las denominaciones de 5, 10, 20 y 50 y 100 pesos se hicieron en la American Banknote Company. Todos ellos tienen a una dama por detrás. Muy pocos saben que esa dama por el reverso es la Malinche. La Malinche ha aparecido en una serie muy profusa de billetes sin que nadie lo supiera. Ahí están las 2 piezas y ahí está que fueron avaladas por oro. En un principio, claro que fueron pagadas en oro, pero se pagaron para hacer valer toda la cantidad de fraude en papel que se iban a hacer. ¿Cuántos billetes se hicieron? Un mundo de ellos, un mundo de ellos. Ahí ves la cantidad de billetes que se hicieron en la American Banknote Company en Nueva York, y cada una de estas denominaciones. Los últimos en aparecer fueron los de 100 pesos y ya valía 4 centavos de dólar por billete, por peso en papel. Se devaluaron tremendamente. Para el 1 de enero de 1917, Carranza emite un decreto donde dice no más billetes. Todavía en 1916, el gobierno del estado de Yucatán emitió billetes, lo que no hizo nadie más. Y estos billetes que se hicieron por parte de la tesorería del estado y se dice avalados en oro nacional. Esto por el decreto de Carranza, donde decía a partir de 1916 que los billetes oficiales tendrían que ser pagaderos en oro. Y mira tú, el billete de la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén de 100 pesos también es pagado en oro nacional. Y como yo te decía, si tú checas los billetes de la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén, sabrás quién es gobernador entonces. Aquí está Salvador Alvarado, que es de origen sonorense, que fue enviado allá para que organizara y administrara la península por parte del gobierno de Carranza. Ahí está el edificio de la Comisión Reguladora en su época, y aquí están los billetes. Pero el problema es que tenían muchos billetes hechos con antelación y ahora todos tenían que ser pagaderos en oro. Lo que se hizo fue resellarse algunos de ellos, y es ahí de donde aparece esta leyenda de oro nacional. Los más comunes son los de 50 centavos. Se hacen mucho más escasos los de 1 peso y exponencialmente se van para arriba los de 5, 10 y 20 pesos. Muy bien. ¿Cómo catalogo yo estos resellos? Te he hablado mucho de resellos porque es mucho de lo atractivo de estas series tan genéricas y comunes que puedes encontrar por muy pocos pesos en los mercados. Mi lista personal de resellos, como yo la enseño en Colorado Springs en los veranos en Summer Seminar,
perdóname, en los seminarios de verano, es que los resellos más comunes son los que son genéricos al momento de emitirse cualquier billete, como este. También lo hay de validación y pueden ser por diferentes administraciones. También pueden ser hechos por oficinas gubernamentales o por entidades militares. También puede ser de autentificación o de lo contrario. O pueden ser múltiples. Como te he enseñado, pueden ser varios resellos en un billete y lo puedes seguir. Fue emitido en Chihuahua, pasó por Parras de la Fuente, de ahí se fue a San Luis Potosí, etcétera. Los resellos múltiples también son gemelos. Yo tengo un billete de 2 caritas con doble resello de Aguascalientes, pero fue aplicado de una manera estética, lo que me dice que fue hecho de una manera deliberada. Y también mixtos, como genéricos a una serie, pero de validación a la otra. Este es genérico para los billetes que hizo Carranza para quitar los de las 2 caritas, y este es de revalidación para los de las 2 caritas que puso Carranza en Chihuahua cuando fue para allá en abril de 1914. Y otros que son de origen desconocido. Y los últimos y más irrelevantes para mí son el 9 y el 10, comerciales y de fantasía porque son imposibles. Estos resellos de Muera Huerta en los billetes de 2 caritas son una aberración histórica. Cualquiera que trate de venderte uno, o tú si ya lo compraste, por el amor de Dios no lo vendas como algo real. No existieron. Estas son falsificaciones de hace 4 o 5 años para acá. Me agrada mucho que ayer, que tuve oportunidad de asistir a la conferencia de mi querido y directo amigo Luis Gómez Ushner, terminó su conferencia hablando del Banco de México. Curiosamente, yo había preparado la mía para terminar con el Banco de México. ¿Por qué terminamos ambos con esta entidad financiera? Porque hubo un parteaguas en el sistema económico y financiero de México, antes del Banco de México y después del Banco de México. México no tendría billetes por 8 años, de 1917 a 1925 de manera oficial. Los billetes de la Comisión Reguladora circularon hasta 1919 y se dice que hasta el 20, pero esa es una cuestión muy excepcional. Los billetes del Banco de México aparecieron el 1 de septiembre de 1925 y al momento de aparecer estos billetes, estos ya fueron pagados en oro de manera sistemática. No fueron circulados a manera de billetes como los conocemos ahora. Su manera de circular era muy restringida para comprar o comerciar con oro, para poder hacer pagos de impuestos, etcétera. Algunos comercios de inmediato lo recibieron de plácemes, pero no era su propósito en un principio, sino de alguna forma cimentar la aceptación de los billetes. En algunos lugares, en la Ciudad de México, en Torreón, en Saltillo, en San Luis Potosí y en Guadalajara, no me ha tocado ver de otros todavía, no dudo que hubiera sucedido igual, se daban descuentos si se pagaban con billetes del Banco de México. En algunos lugares hasta la numeración del primer billete aparecido en Torreón apareció en los periódicos. Pero en fin. Muchos son los billetes que dejamos fuera, pero el tiempo, el bendito tiempo se nos viene encima y he abusado demasiado de su paciencia. Les agradezco muchísimo por su atención y si existe alguna pregunta o algún comentario, quedo de ustedes atento. Muchas gracias, Ricardo. Increíble conferencia. Supongo que a todos nos tenías igual muy entusiasmados y pendientes de esta extraordinaria narración en donde muy hábilmente, conforme a la historia, divides en 3 etapas y en las diferentes etapas esta producción billetística impresionante en México. Evidentemente muy didáctica, muy bien ilustrada, y nos llevas de la mano
no solo de los billetes revolucionarios, sino de pronto también un poco con la coexistencia de los billetes bancarios por ahí mencionados. Tocas un tema muy interesante que son los resellos y esta enorme división que también los hace más entendibles, ¿no? Cómo poderlos coleccionar, cómo poder aproximarnos a ellos. Hay muchas felicitaciones, muchas preguntas, y si me lo permites voy a empezar con algunas del Facebook y luego pasaré a las de este chat. Gracias. Hay saludos, obviamente, desde Washington. Muchas gracias a todos los que están conectados en México y allende fronteras. Richard Frost, saludos desde Texas. Buenas noches, saludos desde Lima. Gabriel Villamil, saludos, excelente exposición, Ricardo. José Luis Custodio Lundes, muchas felicidades por la ponencia y una pregunta. Tenemos aquí la primera, dice, a los billetes emitidos por Francisco Villa, ¿no todos les podemos llamar sábanas? No, las sábanas son específicamente aquellos que están fechados el día 9 de diciembre, 7, ¿qué día fue? De 7 de diciembre, ahora te digo, fue en diciembre, los que están fechados en diciembre de 1913 son los que deben llamarse sábanas por su tamaño descomunal. Cualquier fecha fuera de 1913 no son correctos llamarles sábanas. ¿Qué fecha es? Tú lo tienes en la punta de la lengua, Luis. No, No no, pensé que lo tenías. Ahora no. me acuerdo y lo acabo de dar de tema, imagínate nomás. Bien Sí. preparado que esté el presentador. Decías. Bueno, Eliud Robles Almaguer, saludos desde Reynosa, Oh de my tu God. viejo amigo. Sí. También hay otra serie de preguntas y voy a dar paso a algunas que están aquí en este chat. Para ti, Ricardo, saludos de Miguel. César Morado, felicitaciones a Ricardo por su conferencia. ¿Existe alguna colección numismática de lo que expusiste en algún museo de México? Saludos desde Monterrey. Gracias, por supuesto. Está el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, que tiene una cantidad fabulosa de billetes. También se encuentra un museo de billetes en Torreón y esperemos que pronto en Monterrey se ponga algo porque son temas muy interesantes. Sí, sí. Muy bien. Bernard Madoff dice, era un aprendiz comparado con los banqueros de la época de Pancho Villa, comenta Miguel Ángel Villavicencio. Carlos Ajo, saludos desde de la Sociedad Numismática de Zacatecas, LBO presente, agradeciendo la gentil invitación de la Sociedad Numismática de México y felicitaciones por esta excelsa semana en Notafilia. Te felicita, por supuesto, Miguel Aviti también, Ricardo, excelente como siempre. Dice, es mi impresión que en la época revolucionaria hubo por mucho mayor variedad en monedas que en billetes. ¿Esto es correcto? No, en realidad es lo opuesto. Hay más cantidad y variedad de billetes que de monedas, porque cuando hubo más papel y tinta que metales en algunos sitios, las variantes de los billetes las hacen los resellos. Entonces, nada más por esa entrada, por esa variabilidad que te estoy hablando, pues hace que esto se haga más accidentado en un momento dado de contarlos. Muy bien. Otra pregunta de Carlos, además de que te vuelvo a felicitar. Dice, si me permites un comentario de la serie Sábanas de Villa, también existe denominación de 10 centavos. Ciertamente existe de 10 centavos y tampoco mencioné la de 2 pesos. Estas dos denominaciones no las menciono porque se me pasaron, ¿no? por falta de tiempo y tanto para hacer la presentación como para hablar de ellos. Si me llevé 1 hora y media y me daban 1 hora, compadre, pero muchas gracias. Ojalá te hubiera seguido, créemelo. Has roto récord de asistencia. Francisco Muñoz, buenas noches, también te saludo. Iriel te saluda, muchas felicidades, Ricardo, como siempre, extraordinaria presentación. Saludos desde Chihuahua. Pues mucho hablaste de Chihuahua. Roberto Mastalir, excelente charla, Ricardo, como siempre, felicidades. Nuestro amigo Daniel Oropez Alba, felicitaciones a los organizadores y a ti, Ricardo. Ha sido una charla ilustrativa de la pluralidad de misiones fiduciarias en tiempos políticamente inestables. Pregunta, ¿qué políticas de canje o conversión tomó la hacienda pública para normalizar
la emisión de billetes cuando pues retornó todo a la estabilidad política. Y por otro lado, la Comisión Reguladora funcionaba como un tribunal mayor de cuentas o como un banco central. Muy interesantes estas dos preguntas. Oye, te digo, a mí me fascina cuando una persona que no es mexicana ve este tipo de temas, porque nosotros lo sabemos de refrito, pero en el momento en que te empiezan a dar otra perspectiva es fenomenal. Mi querido amigo, gracias por tu presencia en este foro. Por cierto, ya chequé la imagen y es del 10 de diciembre. Las sábanas de Villa son del 10 de diciembre de 1903. Pero regresando a la pregunta de Bernardo. Daniel Bernardo, mira, es una excelente pregunta. Te voy a explicar cómo la hacienda pública funcionó con estos billetes. Los dejó de valer todos juntos por decreto. 1 de enero de 1917 no valen los billetes. La gente obviamente se puso histérica, pero el gobierno dijo, espérame tantito, te los voy a aceptar hasta cierto monto en pago de impuestos. Entonces, de alguna forma, el erario público con tiempo empezó a recuperarlos. También hacía funciones de cine y de teatros donde específicamente ordenaba que se pagaran las entradas con estos billetes y enfrente de la audiencia, antes o después de las funciones, se quemaban los billetes para que la gente vieran que ya los estaban destruyendo, para llenar de confianza nuevamente el papel moneda. Lo de referente a la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén, extraordinaria y fenomenal pregunta. Te voy a explicar algo. No hubo ningún gobierno con un banco central en México. Te lo voy a repetir. No hubo un gobierno ni ningún banco central en México hasta 1925. Antes de 1925, bancos particulares que de alguna manera el gobierno o los miembros del gobierno compraban las acciones para hacerse miembros, así tenían que hacer, como decía Carranza, si tú eres mi accionista, yo voy a hacer que tú triunfes para que mis dividendos sean más grandes. Entonces, la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén surgió como una necesidad. Los norteamericanos y los británicos que estaban explotando el Enequén en Yucatán fijaban sus propios precios. Ellos decían, tú me vas a dar tantas toneladas de Enequén y te la voy a comprar a 2 centavos el kilo. Oye, pero ¿cómo? Es un trabajo tremendo. Las plantas de Enequén toman años de cuidados para que se puedan hacer, etcétera. Pues lo tomas o lo dejas. Y como yo tengo el monopolio de esto, te arruinaste. Entonces, el gobierno empezó a abrir una agencia que pudiera determinar un precio justo para ambas partes. Nunca funcionó como banco. Se hizo un banco, entre comillas, o una institución crediticia a partir de que precisamente sucede la revolución. Si la revolución hubiera entrado en Yucatán, no se hace ningún billete por el mercado de la Comisión Reguladora. Así de sencillo. Pero muy buena tu pregunta, qué barbaridad. Dejaras de ser gente de leyes en Bolivia. Te felicito, mi querido amigo. Sí, verdaderamente extraordinarias preguntas y aprovecho antes de continuar para saludar y agradecer la presencia de compañeros allende fronteras latinoamericanos que siempre nos acompañan en estos eventos y que obviamente siempre tienen preguntas muy interesantes, porque ahorita te voy a hacer otra de Argentina, ¿eh? Vámonos. Muy bien, continúo. Muchas felicidades, Ricardo, por tan magna ponencia, nuestro amigo Hugo Lira, Monterrey, Ileana Maya, qué buena charla. Muchas gracias por compartir todos esos ejemplares y explicación. Alfredo Chávez, gracias una vez más. Carlos Isa Terán, para bienes, Ricardo, muy interesante, excelente presentación. Álvaro Cordón desde Guatemala, un saludo por la ponencia. Manuel Galán, felicidades Ricardo por tan agradable y bien documentada plática. Hugo Villanueva, muchas gracias por la plática, muy interesante, siempre muy ilustrativo. Saludos desde Cholula. Ángeles Ricardo, muchas felicidades por tu excelente plática. Víctor Darío Saucedo, felicidades y gracias por la conferencia. A Ricardo de León y a la Sonomex y saludos desde Saltillo, Coahuila, otro sitio que tocaste con mucho interés. Cristian Baeza, muchas gracias, excelente, excelente. César Corrales, Ricardo, mil gracias, me has iluminado el conocimiento sobre los billetes de la revolución.
Te lo dice un experto en billetes. Ujú. Juan Hernández, Ricardo, completísima revisión de los billetes revolucionarios de 1913 hasta 1925, sus resellos y los eventos históricos, personajes que se dieron en su momento. Felicidades. May, Ricardo, muchas gracias, excelente presentación. Dice que sí, bueno, Ricardo, gracias por tu presentación. Rebeca Nilo, saludos desde la Sonuba. Rodolfo Cadena, felicitaciones, mi admiración, interesante ponencia, Ricardo. Gracias a la Sonumex, saludos. Gabriel González, muchas felicidades y gracias, Ricardo. Nunca dejamos de aprender. Jaime Díaz, felicidades, saludos de Torreón. Te tengo una pregunta de Gustavo Maza. Ricardo, excelente ponencia, felicitaciones. Te querías consultar sobre dos billetes del Dos Caras de Chihuahua. Poseo dos ejemplares, uno de $1 y otro de 20, ambos de 1915. Además de los resellos, en el reverso tienen impresos una fecha. ¿Me podés comentar sobre esto? Excelente, muy bien, y te voy a explicar algo. Las sellos en la fecha de la parte de atrás vienen con 2 guiones y con un guión también. Eso es una cuestión muy aleatoria. Esa fecha que tú ves en 1915 por el reverso es la fecha de emisión. Estos billetes se hicieron en 1915, pero aun cuando tienen la fecha, por decirte, de junio de 1915, la fecha del reverso puede decir 12 de octubre de 1915. Es decir, el billete fue impreso en esa fecha o fue autorizado en esa fecha, pero fue emitido hasta la parte posterior donde viene ahí. Esa es la razón de ese resello. Y Perdón, como te digo, te lo encuentras con una misma fecha, con 2 guiones y con uno. perdón, y ya no dije lo que decía Mike, pero dice que su hijo le tradujo todo lo que tú ibas diciendo, pero que hablabas demasiado rápido y que espera hablar contigo pronto. All right, Mike. Porque ibas hablando muy rápido. Hay una pregunta muy interesante de la doctora Elba Martínez. Dice, ¿qué le implicó económicamente a México esa revolución de papel? Muy interesante pregunta. Excelente. Te voy a explicar, mi querida amiga, gracias por tener la gentileza de estar presente acá. La paridad del peso, nada más por hablar de algo muy tangible para todos los mexicanos, se fue al suelo. De estar en 3 pesos, en 2 pesos, en 1914 se fue a 20. 20 pesos en 1914 por $1. Entonces, eso habla del tipo de paridad que había. Si tú checas los insumos básicos, además de la escasez, oye, utilizabas cantidades estratosféricas de dinero para poderlas pagar. El gobierno trataba de mantener los precios a raya, pero pues sus billetes valían por plomo. Los del banco valían por oro y plata, los de la revolución por plomo, ¿verdad? Por el plomo de las balas. 2 gramos de plomo valían cada uno de los billetes independientemente de la denominación. Entonces, las implicaciones fueron tan drásticas que no tuvimos billetes por 8 años. Eso te dice, y en 1925 entraron con torniquete. Realmente se empezaron a mover hasta el 930 los billetes en México, aun cuando tenían una serie de la misma Comisión Monetaria, de oficinas que utilizó como columna vertebral el Banco de México eventualmente, fue muy difícil. Entonces, fueron muchas consecuencias en muchos niveles, al grado de que ya no había billete y volvieron con por arte de magia, decía la gente de la época, las monedas de oro y plata en circulación. Entonces, excelente pregunta, excelente pregunta. Hay una más desde Mérida, de Jim Polanco. Dice, excelente exposición, una pregunta. Dice, en el billete con denominación de 20 pesos del gobierno provisional de México, en el reverso tengo billetes color rojo y de color azul. ¿Por qué la diferencia? Se les acabó una tinta y escogieron la otra. En los billetes de la revolución, mi querido amigo, es como cuando están poniendo en las monedas un águila y luego cambian a otra, pues se les perdió el cuño o lo tenían roto o lo que fuera. Pues, mi querido amigo, la revolución es la revolución. Vox Populi, Vox Dei. Claro. Antes de continuar con unas preguntas más, también quiero saludar y agradecer la presencia de la Sociedad Numismática de Monterrey, que siempre también es muy participativa, de la Sociedad Numismática del Bajío, Sociedad Numismática de Zacatecas, Asociación Numismática de Toluca y obviamente seguramente hay muchas sociedades más de la República Mexicana que están aquí acompañándote. Unas preguntas más. Obviamente esto se agradece mucho, los tips y las anécdotas sobre errores, las falsificaciones, realmente ha sido muy enriquecedor todo esto.
hablas de los resellos, de estos resellos, por ejemplo, en las monedas de guerra de independencia pues son muy entendibles, la gran mayoría, el por qué se hicieron, ¿no? Sin embargo, pues no, has mostrado que hay una gran diversidad en estos resellos, en estos billetes revolucionarios. ¿Se tiene la certeza de estos resellos? Es decir, ¿hay documentación de todos estos que presentaste? Sí y no. A veces la evidencia misma te dice cuando un billete tiene un resello bueno. Acaban de salir algunos resellos fantásticos. Hay uno del gobierno constitucionalista y abajo dice Venustiano Carranza, ciudadano primer jefe, que es absolutamente imposible que existiera. Pero de algunos de estos billetes existen la documentación y se dice literalmente, pase usted a las oficinas de la Tesorería General sin costo alguno para usted, en denominación de 5 pesos en adelante, no montos mayores de 50 pesos ni menores a 20 pesos. Se pueden venir desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde y luego vénganse de 3 a 5. Y las oficinas van a estar abiertas, donde nuestros inspectores van a estar haciendo la aplicación del resello. En algunos de los sitios, lo que hacían para hacerlo más rápido era tener billetes resellados ya listos. Entonces simplemente hacían el canje y era lo más rápido. Llegabas tú con tu billete sin resellar y te ibas con un billete resellado, aunque no fuera el mismo que tú llevaste. Y después los que tú llevabas, los resellaban y los utilizaban para canjear otros más. Claro, lo que me parece también fantástico de los resellos es que nos ayudan a ubicar cómo las tropas también se fueron moviendo y cómo se llevaban los billetes, como explicabas, prácticamente de frontera a frontera y de costa a costa. Hay una pregunta muy interesante, es de estos cheques de banco a banco de los que hablaste de Torreón. Preguntan la serie completa, o más completa que se conoce, ¿cuántos son? Porque Oye, excelente pregunta. Te voy a explicar. El problema con esto es que ¿a qué te refieres con la serie más completa? Y a esto voy. Recientemente me tocó ver precisamente en Chihuahua, no, en Zacatecas. Me tocó ver en Zacatecas, en una de los comercios pequeños, una persona que coleccionaba billetes y tenía billetes de todos lados, colores y sabores, y tenía un billete de estos de banco a banco resellado por el reverso por San Luis, por la jefatura política de San Luis Potosí. La misma cara puse yo, mi querido Luis, la misma cara te juro que puse. Yo tengo uno resellado de San Luis Potosí, de los billetes de 1914 de la obligación provisional, de los bonos de Carvajal. Carvajal. Tengo uno resellado con el mismo, pero uno de cheque de banco a banco me pareció fantástico. Obviamente le ofrecí comprarlo y obviamente él se negó y se acabó el asunto, pero yo lo vi y le tengo fotografiado. Entonces, cuando me preguntas de estos cheques de banco a banco, ¿cómo se puede hacer una conexión muy completa? Va a ser muy difícil porque cualquier cosa que huela al banco germánico, cada billete de eso te va a costar $1,000, nada más de entrada. Y lo hicieron en el Banco de Coahuila, en el Banco Nacional de México, en el banco. Entonces, algunos de ellos no se conoce ni siquiera uno de esos ejemplares. Claro. Encima existen resellados que no se tienen catalogados. Entonces, la colección más completa de estos cheques es la que tú tienes en tu colección, punto. Así de fácil. Jaime Díaz complementa y dice que catalogados de banco a banco sin considerar resellos son 57. Muchas gracias. Una cosa sí me puse a pensar yo. Billete, 50, una cosa así. Y del que hace referencia con resello de San Luis Potosí, lo viste en sombrerete, por ahí Sí. Nomás que no quise decir en dónde, porque pues nada más hay 3 gentes que tienen comercios chiquitos y claro. Uno de ellos que colecciona y no me gusta andar señalándole el dedo a nadie. Otra pregunta, en los billetes, en el reverso de los billetes de 2 caritas, hay una serie de letras que pueden ser una letra, un guión, y puede haber 3 o 4 letras. ¿Se tiene una idea de exactamente qué control o cómo se manejaba esto? ¿Hay alguna manera de saberlo? No existe nada de eso. He tenido oportunidad de estar en el Archivo General del Estado de Chihuahua y es muy poco lo que existe ahí. Muchos de esos archivos fueron destruidos cuando los carrancistas tomaron la ciudad para evitar que mucho de esa información saliera, y no me ha tocado ir a buscar en el Archivo General de la Nación. Con suerte y no fueron destruidos y simplemente fueron trasladados a Lecumberri. No me ha tocado revisarlos, por eso no puedo ahondar en el tema. Ok, muy bien.
Bueno, pues antes de terminar, me hace recordar tu conferencia, la cual he disfrutado muchísimo, lo que decía Luis Cabrera. El dinero había que tomarlo de donde fuera, y si no se encontraba, pues había que hacerlo. Y por el otro lado, pues Carranza, en donde dijo que es deber de todos los mexicanos contribuir en parte proporcional para todos los gastos de guerra. Qué bonita manera de hacerlo, ¿no? Claro, claro, De claro. todo el pueblo a costear pues una emisión tan grande como fue la constitucionalista, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y que fue la que triunfó y que fue la que nos hizo la reconstrucción nacional eventualmente después de evolucionar, ¿verdad? Claro. Pues Ricardo, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un placer que estés con nosotros en esta semana de Notafilia dedicada a nuestro querido amigo José Antonio Batis Vázquez, que en paz descanse. Eh, Obviamente en la primera oportunidad te hacemos llegar tu diploma de participación. No quiero terminar esta sesión sin invitarlos al día de mañana, que vamos a continuar con esta semana de Notafilia, un tema verdaderamente bastante interesante, porque vamos a tener al director de la fábrica de billetes de Banco de México, Alberto Torfer, que va a hablar sobre la producción de un billete. Se dará obviamente a conocer en todas las redes sociales de la sociedad la vía de entrada para esta exposición, que será igualmente como la del día de hoy a las 7 de la noche. El sábado concluimos esta semana, pero a diferencia de los horarios que hemos manejado de lunes a viernes, muchas gracias Fernando, vamos a tener el sábado a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, el cierre con una conferencia también, una ponencia extraordinaria de Cedrián López Bosch, que se titula Las cédulas del primer imperio mexicano, éxito o fracaso. Con ello daremos cierre a esta semana de Notafilia, que pues va a ser anual, ya quedó instituida. Aquí está, muchas gracias. Esta es la invitación para el sábado, y tomen nota que este es a las 12 del día y mañana, la de mañana a las 7 de la noche. Pues si no hay más que decir, agradezco de verdad la presencia de cada uno de ustedes desde sus países, desde sus casas. Gracias a todas las sociedades hermanas, a todos los compañeros, amigos numismáticos que nos hicieron favor de acompañarnos en esta extraordinaria conferencia dictada por Ricardo de León Tallabas. Ricardo, un abrazo a la distancia, y de verdad tú sabes cuánto aprecio que hayas participado. Y obviamente por ahí hay un comentario en el cual el Club Numismático de Saltillo, el Club Nusal, también te lo agradecen de una manera efusiva, la representación que hace de ello, y sabemos que hay que darle mucho espacio a todas las sociedades que conforman en México, que están conformadas. Pues muchas gracias a todos, pasen buenas noches, y el día de mañana los estaremos esperando unos minutos antes de las 7 para dar entrada e iniciar esta sesión. Buenas noches a todos. Ricardo, gracias Fernando por tu apoyo técnico. Nos vemos mañana. Se cierra sesión. Muchas gracias.